Y ya. Hola, hola. Espero que estén muy bien. Bueno, en este AUX vamos a repasar un poquito de lo que es cálculo vectorial, porque nos han pasado materia nueva por lo que me ha dicho el profe. Han visto algunas cositas en cátedra, cosas del estilo, pero, pero no materia nueva. Lo que viene después de esta materia debería ser EDP, de hecho deberíamos haberla comenzado, eh, pero nada. Ahí habrá que ver qué pasa con el semestre. Y quiero hacer unos ejercicios para que movamos la máquina y trabajar un poquito con los teoremas. Voy a hacer un problema de Gauss y Stokes. La gracia es complicar un poquito los teoremas, porque los teoremas, en principio, uno piensa que como que facilitan mucho la vida, pero para que te faciliten la vida todo lo bacán que son, también uno puede complicar un poquito más los problemas. Y para algo que voy a tener que ocupar sí o sí en este AUX, voy a repasar el teorema que se llama el teorema de cambio de variable, que es un teorema que tuvieron que haber visto en CBB, y que es básicamente un teorema que dice lo siguiente. A grosso modo es que yo tengo una transformación, voy a agrandar un poquito esto, ahí, más o menos. Yo tengo una transformación que en realidad esta transformación va a ser como el cambio de variable, y bueno, si el cambio de variable cumple las buenas cosas y todo el estilo es diferenciable, inversamente diferenciable, aparte que tiene que ser biyectiva. Y bueno, se cumple el cambio de variable que se cumple también en una dimensión. Sí, esto lo vamos a ocupar, pero lo que voy a ocupar sí o sí va a ser esto de acá, que es lo que no se ve nada, pero lo voy a remarcar mejor con rojo. Que esto de acá, que es, en primer lugar, uno no entiende probablemente bien qué es esto de acá, pero esto es el determinante de la matriz jacobiana de la transformación, del cambio de variable. Lo vamos a ver en el problema ajustado a la dona. Pero esto de acá lo vamos a ocupar de forma que el determinante de la matriz jacobiana por los diferenciales, el de U, esto le vamos a llamar un diferencial de volumen para, para un volumen arbitrario. Y bueno, después están los teoremas bacanes que no los voy a repasar porque los tuvieron que haber visto con el Lucho la semana pasada, pero básicamente son teoremas que son del estilo como teorema fundamental del cálculo, que es algo muy parecido que les subí en el foro. Son bien entretenidos estos teoremas porque son teoremas que históricamente son terrible importantes. Onda, el historia de las matemáticas, según yo, son teoremas súper, súper importantes. Como tenemos una integral que es terrible pelúa y probablemente algún operador diferencial hace que o sea, que la integral se transforme en algo más bonito, como que se transforme en algo más cute. De hecho, como que eso va a ser algo que vamos a hacer en este problema, en el problema de la aduana, que vamos a tener un campo que es terrible feo y con teorema de la divergencia lo vamos a convertir en un problema bonito. ¿Sí? Así que vamos con los problemas. Bueno, primero no voy a hacer la P2, tenía planeado hacerla, pero no sé si da el tiempo. Bueno, si da el tiempo, ahí vemos. Pero bueno, la P2 es un problema teórico que es súper usual como no sé, o sea, los controles a veces les da como por aplicar como los teoremas de forma más teórica con este tipo de cosas, que son las identidades de Green, y las identidades de Green también son súper importantes históricamente porque las identidades de Green ayudaron a demostrar los teoremas importantes como el teorema de Gauss y eso. Como digo, si al tiempo lo vemos y si no, hay pauta igual. El centro tiene que estar en la P1. ¿Ya? Entonces el problema es el siguiente, y es que se trata sobre Homero Simpson, y a Homero Simpson le encantan las donas, pero Homero por accidente se come una dona que está intoxicada con un líquido radioactivo, y el doctor Hibbert se propone a curar a Homero con una operación que es bastante compleja, y esta operación se trata de cortar la dona, ¿sí? Entonces con algún instrumento va a tener que cortar la dona. Y para ello vamos a querer modelar las coordenadas que se llaman toroidales, ¿sí? Que vienen dadas por este cambio.
Y si se dan cuenta, a excepción de este R de acá, si nosotros hacemos este R igual 0, recuperamos las coordenadas esféricas. Y también como pasaba en el problema de las coordenadas elipsoidales, como que uno se inspira mucho en las esféricas para poder como crearse nuevas coordenadas. Y estas coordenadas tienen algo súper interesante, a mí me gusta harto porque es un ejemplo como bacán, y es que las coordenadas toroidales no generan todo el espacio. Por ejemplo, las coordenadas esféricas sí generan todo el espacio, porque yo puedo ver el espacio como una esfera enorme. Las cilíndricas también, porque yo puedo ver el espacio como un cilindro enorme, infinito. Las cartesianas, ¿para qué decir? Las elipsoidales también. Las hiperbólicas, si es que llegan a hacer algún ejercicio de eso, también generan todo el espacio. Pero estas no. Yo no puedo ver al espacio como una dona enorme, porque lo que pasa es que depende de una constante R fija, ¿sí? Y los parámetros del cambio de variables son R chiquitito, phi y teta. Y ahora voy a pasar a explicar qué significa cada cosa. Y me voy a quiero llevarme esto para abajo. Y bueno, acá hay una foto de las coordenadas toroidales, ¿sí? Y también para este auxiliar tengo las coordenadas toroidales en la vida real. Esto es lo que hace una coordenada toroidal, forma una dona de verdad. Y lo que vamos a tener que hacer es pensar, bueno, una característica que tiene la dona, que también se cumple, por ejemplo, en las coordenadas polares, es que es simétrica con respecto al eje X, Y. ¿Sí? En la coordenada Z pasa algo distinto. ¿Ya? Pero vamos a modelar esto es lo que vamos a modelar en el problema. Y digamos que en el R grande, el R mayúscula, es como una magnitud que se mide desde el centro de la dona hasta un punto arbitrario. En general es como la mitad de esto. ¿Sí? Y eso es fijo. Pero después hay como grados de libertad. ¿Sí? Por ejemplo, como qué tan grande, qué tan gordita es la dona de verdad. Pucha, sí, a mí también me dio hambre, pero es que era inevitable como comprarse una dona para este auxiliar. Era lo que tenía que hacer. Y este ejercicio lo tenía guardado hace tiempo, así que tenía que hacerlo ahora, porque si no lo hago ahora, probablemente nunca más. Y después, bueno, este es como el R chiquitito viene a mencionar como qué tan gorda es la dona. El, el teta, este, es como el ángulo de las coordenadas polares, de las coordenadas cilíndricas, y el phi es como lo que me falta es como el ángulo que me hace, como que si yo parto la dona, ¿sí? O sea, si yo partiese la dona, como que como que me queda un cachito, un circulito de la dona. Y ese otro circulito también se tiene que parametrizar con ese ángulo phi. Entonces ahí están los 3 grados de libertad del volumen. Y con eso vamos a trabajar. Así que vamos al ruedo. Vamos a la cosa interesante. Eh, Pegar imagen. Ya, y entonces lo primero es trabajar con curvas, porque nos piden como el trabajo de un instrumento para poder cortar la dona sobre la superficie, solamente sobre la superficie. Entonces y no lo mencioné, o sea, estaba en el enunciado, pero aquí en realidad el R se va a mover entre 0 y R medios, y a efectos de la A, el R va a estar fijo en R medios porque vamos a estar solamente en la superficie. Y aparte se nos pone otra restricción que es en y igual 0. Entonces cachan que nosotros al principio tenemos un volumen, la dona es un volumen, pero yo le estoy poniendo dos restricciones. Uno es que y tiene que valer 0. Y la siguiente es que el r tiene que estar fijo. Igual a remedio, el y también está fijo igual a 0. Entonces, dos restricciones en el fondo me están quitando 2 grados de libertad de la parametrización. Entonces paso de tener 3 grados a tener 1 grado de libertad, y eso genera una curva. ¿Ya? Eso es muy importante, eso pasa mucho. Como que les dan condiciones y dependiendo de esas condiciones, algo se pasa de parametrizar con 3 parámetros a 1 o 2.
Si es uno, es una curva. Si son dos, es una superficie. En este caso, voy a volver a escribir acá el cambio de variable de las coordenadas toroidales para poder trabajar con él. R más R seno de phi coseno de teta, R más R seno de phi seno de teta. Uy, que estoy escribiendo grande. Bueno, después lo arreglo. Y en la otra coordenada es R más, no, más que R acá. Es R minúsculo coseno de phi. Voy a cambiar acá el papel porque si no voy a escribir grande todo el auxiliar y va a quedar horrible. Ese es el cambio de variable y nos piden trabajar sobre un campo que es igual a f de x, y, z, que es x cuadrado y cuadrado más z, x cuadrado y cuadrado más z, xz. Y bueno, primera restricción. La primera restricción va a ser que r es igual a r medios y entonces esto queda r phi y esto es r más r medios seno de phi coseno de teta r más r medios seno de phi seno de teta r medios coseno de phi. Así queda la parametrización con las dos, o sea, con la primera restricción que es que r sea igual a r medios, y la segunda restricción es que y sea igual a cero. Pero y, cuando me refiero a y, y en general cuando uno se refiere a y, se refiere a la segunda coordenada. Es decir, que esto sea igual a cero. Y uno se refiere a que la segunda coordenada sea, sea igual a cero. Y para eso tienen que pasar dos cosas. Una es que r más r medios seno de phi, o sea, pueden pasar dos cosas, sea cero, o bien que el seno de teta sea cero. Aquí vemos que si se cumple esta condición, entonces el seno de phi tiene que ser igual a 2, de hecho a menos 2. Y eso es imposible, eso ya no puede pasar. ¿Sí? El seno no puede ser mayor que 1. Así que esa condición ya no se cumple. Entonces la condición que se cumple es que teta sea o bien igual a 0 o bien igual a pi. Y acá uno puede preguntarse ya, pero ¿con cuál me quedo? Y la respuesta es que hay que quedarse con las dos, porque esto genera dos curvas. Cuando pasa esto, como de que uno dice, ya, o sea, el y vale cero, entonces esos son dos curvas, ¿no? En el fondo, voy a recurrir a la dona. Cuando yo digo y igual cero, voy a cortar sobre este anillito de acá, que es el que está acá, y también voy a cortar sobre el anillo que está abajo. ¿Sí? Creo que estaba mencionando lo mismo, pero básicamente son dos curvas. Uno que va a recubrir a este anillo que está acá y al otro que está acá. Eso es lo que lo que quiere hacer como el doctor para poder cortar la dona. Entonces vamos a tener dos curvas y voy a llamar a gamma 1. Ahí también queda claro porque es una curva, ¿no? Eh, Porque en el fondo ahora ya no depende de R por la primera restricción y ya no depende de teta por la otra restricción. Entonces al fin y al cabo me va a quedar una parametrización solamente de phi, que eso es lo que voy a hacer ahora, pero voy a formalizar un poco antes. Gamma 1 va a ser la curva con teta igual a 0 y gamma 2 va a ser la curva con teta igual a pi. Y uno se va a parametrizar con R1 vector y el otro se va a parametrizar con R2 vector.
Y R1 vector, que como les dije va a depender solamente de phi, va a ser R más, bueno, en realidad, sí, sí, a ver si le voy a poner paréntesis para hacer una acotación. Seno de phi, y en la parametrización aquí iba un coseno de teta, pero el teta está fijo en esta curva y vale 0, entonces el coseno vale 1. Entonces queda esto nomás. ¿Sí? La otra queda R más, no, la otra queda 0. Y la otra queda R coseno de phi, R medios. Esa es la parametrización y me piden calcular el trabajo que hace que hace este campo al pasar por esa curva. Entonces, uno diría ya, integral de trabajo, ¿no? Y uno dice ya, integral de trabajo, súper, sobre gamma 1. Es una opción, de hecho no es para nada difícil hacerla, pero es más fácil aún hacerla con Stokes. Entonces, yo voy a decir que esto va a ser a la integral de flujo del rotor df.ds. Ya, y hay condiciones para que se cumpla esto. En primer lugar, hay que notar que, aquí me faltó algo, tengo que mencionar que el phi pertenece entre 0 y 2pi, porque el mismo phi de la parametrización original no cambia nada, creo que eso no se ve. La parametrización no cambia nada con respecto al phi. Y, a ver, por qué se cumple el teorema de Stokes? Eso es muy importante, como que tienen que ser críticos en este tema. Cuando estén viendo el teorema, como que no sean tan como, ya apliquemos el teorema. Hay que pararse un poco porque también hay que poner la hipótesis. La hipótesis también deben tener un puntaje asociado. Y es que la curva es cerrada, intuitivamente cerrada, porque en el fondo es la curva que se cierra sobre un anillito, pero lo podemos comprobar algebraicamente. Y es que R en 0 vale R, 0, R medios, y R1, perdón, y R2 en 2pi vale lo mismo. Entonces la curva es cerrada, porque en el inicio y en el fin me da el mismo vector, para ahí tener dos bordes. No, es que lo que vamos a hacer es es que lo que vamos a hacer es calcular el trabajo para cada curva por separado. Primero voy a calcular el trabajo para gamma 1 y después voy a hacer voy a aplicar el trabajo para gamma 2. Entonces lo que yo voy a hacer es aplicar Stokes sobre gamma 1 y después sobre gamma 2 por separado. ¿Sí? En el fondo, ya que tengo la dona, hagámoslo. O sea, al final lo que quiero hacer es cortar la dona y voy a aplicar, la curva es esto, como que es esto de acá. Esta es la curva, ¿sí? Como este circulito que se hace acá, ¿sí? Esa es la curva sobre la cual voy a calcular el trabajo. Tengo las manos todas trabajosas. Ya. Y entonces la curva es cerrada, el campo, bueno, el campo es diferencial, o sea, el campo es polinomial, ¿no? Pero al final, hagan todos los cálculos de, hagan todos los cálculos de esto en un control, y después al final, cuando vayan a dar el resultado, dicen, perfecto. Entonces, la curva es cerrada, es regular, simple, sí, eso, lo que sí, es que son calidad de hipótesis. La superficie es regular y orientable, porque la superficie, vuelvo al lado, ¿no? La superficie es esto es lo que encierra, es todo esto, es toda esta masita de acá. Esa es la superficie que encierra la curva y sobre la cual vamos a aplicar Stokes. Y eso es orientable, yo puedo darle una orientación, de hecho, se la vamos a dar algebraicamente.
Y después dicen, bueno, por tema de Stokes, pa, y chantan el resultado y dicen, este es el trabajo. ¿Sí? Y todo bonito, todo simple. Y entonces, hagamos eso. Primero, calculemos el rotor. Ya, y el rotor de esto es, no estoy campo. El rotor de esto es de, esto es de y cuadrado más z, de z menos d a de xz a de y, coma, d a de este, tengo que cambiar el signo, esto es de x, entonces esto es xz de x menos de x cuadrado de z, ¿está bien o no? Creo que sí. Y después, eh, 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 el último es de y cuadrado más z. No, equivocado. Esto es de x cuadrado. No, me estoy equivocando, ¿verdad? En calcular el rotor. Porque lo estoy haciendo mental, weón. Voy a hacerlo con el determinante, ¿no? Pensé que iba a salir más rápido, pero eso piensa. X cuadrado, y cuadrado más z, xz. Ahí. Ya, y bueno, yo voy a calcular el determinante como ahí me enseñaron. Ahí me enseñó un profe en el colegio así súper random a calcular un determinante. O sea, en su tiempo no me dijo que era un determinante, pero me dijo, esto te va a servir en la vida, así que te lo voy a enseñar. Todo lo vas. Entonces, esto da cero, esto da cero, esto da cero. Estoy como haciendo un fail, ¿no? Yo tengo un chat. Ya, si alguien ha ido la respuesta, lo voy a hacer así porque si no, me va a demorar caleta en hacer el determinante. Voy a corroborar cálculos así. No, es uno positivo. Sí, es que lo que pasa es que es un método muy cursed porque a mí me lo enseñaron así y nunca más se me pudo quitar el hecho de que así se hacía. Y claro, a mí después me enseñó otra persona y a mí nunca más me lo pude quitar de la cabeza. Ya, ese es el rotor. Después me faltan los vectores tangentes. Ya, pero para esto hay que parametrizar la superficie. Y si se dan cuenta, en realidad, voy a volver a la dona, la superficie sigue manteniendo el teta en cero, pero ahora lo que vamos a hacer es variar el R. El R como que se quita la restricción sobre el R. Ahora el R en efecto se va a mover entre cero y R medios. Entonces, ahora sí se parametriza una superficie porque vamos a tener el phi libre entre cero y 2pi y el R también libre entre cero y R medios. Entonces, esto va a ser una parametrización que depende de R y de phi y que va a ser igual a R más R seno de phi, R, no, esto es cero, el Y sigue valiendo cero, que había un seno ahí entre medio, y esto es R coseno de phi. Y es que también cuando parametrizan tienen que dar dónde viven los parámetros. Esto va entre cero y R medios.
y el phi va entre 0, 0 y 2 pi. Ya, y vectores tangentes, lo voy a hacer en la otra página, no porque sea muy largo, sino porque lo quiero explicar. Vectores tangentes. Entonces, el vector asociado a R es seno de phi, la costumbre, coseno de phi, y el que está asociado a phi es, espero no estarme yendo muy abajo, es R coseno de phi 0 menos R seno de phi. Y el producto cruz, se los adelanto, pero este producto cruz como súper típico en el sentido de que cuando dan seno y coseno y cosas del estilo, siempre como que se queda y hay un cero, siempre como que el producto cruz te va a dar en, en la coordenada donde hay ceros, que es esto de acá, que es J. Entonces este producto cruz te dio, ¿qué me dio? ¿El rotor o qué me dio? Está bien, pero el rotor que me da lo mismo, pero negativo. Ah, pero es que lo están haciendo en el buen sentido el rotor. A ver, están pidiendo recálculo del rotor. Eh, a ver, no, según yo es. Sí, es negativo, parece. Ah, sí. El bar me pide, sí, es. Ya. Sí, en efecto, da un uno en I y da. Y claro, sí, tienen razón, da un uno acá y también da un menos uno en Z. Sí, sí, no, sí, sí tenía razón. Sí. Es menos uno en Itongo, menos Z en J-Tongo. Ya, sí, sí, verdad, toda la razón. Me confundí con probablemente el rotor en el otro sentido nos va a dar. No, no, tampoco. Ya, pero ya, eso es el rotor, los vectores tangentes y nos faltaba esto, que esto es el vector normal, pero en realidad no le voy a decir como vector normal, le voy a decir vector, vector n vector, como que a mí esto del n gorrito me causa un poco de ruido porque en general uno lo reserva para cosas unitarias y es muy importante que guarden cuál es la norma de este vector que les da al hacer los productos cruz de los vectores tangentes, porque posteriormente el, la integral de flujo toma en cuenta eso. Ya, entonces ahora nos falta algo, y es que este rotor que nos dio arriba está en coordenadas cartesianas, y nosotros tenemos que pasarlo a las coordenadas toroidales. Entonces yo lo voy a traer para acá, y lo vamos a pasar a coordenadas toroidales, y esto es simplemente hacer menos 1 z, y el z, bueno, es r coseno de phi, eso es lo que vale el z en coordenadas toroidales. Recuerden, cuando se habla de x, y, z, en realidad es primera coordenada, segunda coordenada, tercera coordenada. Lo pueden ver así mejor, más fácil, más intuitivo. Y ahora sí tenemos todo listo, hay que hacer el producto punto, porque esto va a ser la integral de flujo. Los límites de integración los voy a poner después, pero es menos 1 menos r coseno de phi, 0 punto. Y acá lo voy a poner como en notación vector, pero esto es r en j, ¿ya? Y acá va de r de phi.
Voy a dejar espacio para poner ahí los límites de integración. Y esto da menos r cuadrado coseno de phi. De r de phi. Y esto va entre 0 y r medios. 0 y 2pi. ¿Todo en orden, todo correcto? Eh, Eso es con... entonces está la integral de flujo como final, digamos. Y alguien que me diga cuánto vale esto, así como al tiro. Esto si les sale en un control como que tienen que decir como ya, esto vale esto. Y esto vale cero. ¿Sí? Al tiro eso. Sí, ¿por qué? Porque siempre, y esto es muy usual cuando tienen coordenadas como, no sé, cilíndricas, eh, esféricas, como todas estas cosas que son súper curvas, como salen muchos cosenos, muchos senos, que se integran entre 0 y 2pi. Entonces, a ver, lo voy a hacer como más paso a paso, pero esto de acá es Fubini, para separar las integrales. 0 r medio menos r cuadrado de r. Ya, la integral de la derecha ni la miran, ya lo único que importa es que es finita, y obviamente es finita, pero este cálculo memorícenlo, porque es súper útil, y esto es seno de 2pi menos seno de 0, y esto es 0. Y esto en general pasa las, con las funciones que son, no sé, 2pi periódicas, etcétera. También, por ejemplo, les pasaría si tuvieran un coseno de kpi. Pasa como con cualquier entero. O sea, al final si tienen coseno de kpi con cada cualquier entero, integrado entre 0 y 2pi, es cero. ¿Sí? Y eso tiene que ser más o menos mecánico. ¿Sí? Porque a veces uno se pone como a calcular cosas y esto es cero. Pero, pero eso, entonces, y acá viene la parte importante, porque acá hicimos el cálculo sobre el rotor, sobre la integral de flujo del rotor. Pero pero, hay que ponerle acá en la guinda de la torta, como al cálculo, al final del control, y es que como gamma uno es cerrada, regular y simple, con gamma uno igual a la frontera de S con S superficie regular y orientable, con F, F sí, perteneciente a C1 por teorema de Stokes, el trabajo sobre gamma uno. Ese es el disco del corte que le... Claro, ese es esto. Es todo esto. Todo lo que está dentro de la masita, todo. Es la cáscara más la masita. Y la curva es la frontera, este circulito que se forma acá. ¿Sí? Ese es gamma uno. Y ese, claro, y ese es como el disco del corte que se le hace. Entonces, la integral de trabajo es igual a la integral sobre S del rotor de F punto DS. Insisto en esto, insisto en que se aprendan estas hipótesis o al menos tenganlas ahí anotaditas para que las puedan ir viendo. Pero es importante que finiquiten el ejercicio que en algún momento pongan la hipótesis, ¿sí? Porque las hipótesis son varias, son fuertes las hipótesis, o sea, se asumen muchas cosas sobre las cosas que estamos trabajando. En el mundo físico se cumplen esas cuestiones, el seno de teta vale teta, o sea, todas esas cuestiones, eh, pero hay que ponerlas. Ya al fin y al cabo eso va a tiene un puntaje en general. ¿Ya? Y eso sobre gamma uno. Y en realidad, si miran sobre gamma 2, eh, cuando yo hago la parametrización sobre gamma
sobre gamma 2, que era esta curva con θ igual a pi, lo único que va a hacer es que el signo del x va a cambiar. El signo de x va a cambiar y va a ser un menos r algo algo. Y me lo voy a llevar para abajo para trabajar. Esto es lo único que tiene hacerlo Aux Online, que no tiene presencial, que puedo, la pizarra se borra y no guarda las cosas. Ya, sobre gamma 2, y acá la parametrización R2 es lo mismo, me va a faltar espacio acá, menos, ya, es solamente ponerle un menos. ¿Alguien se confunde por qué tiene un menos ahí? ¿Porque ese es el único cambio que hay que hacer con respecto a gamma 1? ¿O perdí a alguien ahí en ese paso? Yo voy a asumir que no perdí a nadie. Sí, pero como había un coseno, y ahora era el coseno de teta, primero trabajamos con el coseno de teta evaluado en cero, que es 1, positivo, y ahora acá había un coseno de teta, que estamos evaluándolo en pi, entonces es menos 1. Y ese es el único cambio que hay con respecto a la parametrización. El rotor de hecho es el mismo, me lo voy a traer acá de vuelta. Si el rotor no cambia nunca, rotor de F, que hay que pasar a las buenas coordenadas, que es menos 1 menos r coseno de phi, 0. Y los vectores tangentes cambian un poco, ¿sí? Porque ahora este va a tener un menos. Ah, bueno, y tengo que reparametrizar la superficie. Phi r menos r más r cero de phi, 0 r coseno de phi, con phi en 0,2 pi, y r perteneciente a 0 r medios. Y los vectores tangentes, bueno, los vectores tangentes son los mismos, menos r, son los mismos pero con un signo menos, que conviene r, coseno de phi, este es r coseno menos r coseno de phi, 0, y esto es r seno de phi. Y el producto cruz es, en módulo es el mismo, pero tiene un signo menos rj. ¿Fue muy rápido ahí o probablemente no es tan directo verlo, pero es simplemente como un cambio de signo eh, en una de en una como de las columnas del determinante de ese producto cruz? Entonces como que cambia el signo completo. Y si se dan cuenta, cuando ya haga la integral de flujo, me va a dar lo mismo que hicimos acá, pero con un signo menos. Me caí, volví, he vuelto, o no, ya, ¿me perdonan? ¿Me perdonan? Ya. Eh, Eso con la otra integral de la otra curva es análogo.
en el fondo del cálculo. ¿Sí me escuchan bien o no? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿O no me escuchan? Sí. Eso. ¿Se entendió más o menos, no? ¿O fue muy rápido, fue muy lento? Eh, ¿Qué hora es? Son las 5. Y quiero hacer recapitulación del ejercicio, a pesar de todos los fails de cálculo que tuve. O sea, bueno, el del rotor. Y yo siempre soy súper lento para calcular determinantes, porque tengo esa maña de hacerlo con esa forma y si no lo hago así, siento que me voy a equivocar. Pero bueno, recapitulación. En la A nos imponen dos condiciones, dos restricciones sobre el volumen. Entonces, eso pasa de ser un volumen a ser una curva. Después, nosotros trabajamos para ver qué significaba la otra condición y ya, perfecto. Llegamos a dos curvas. Es muy importante eso, cuando vean un O acá, como un O de dos cosas que se pueden cumplir, en el fondo esto es como decir, ya, esto es como la unión de dos curvas, ¿sí? Esto es como la unión de dos curvas, que al final son dos curvas que son disjuntas, o sea, una está en una parte del espacio y la otra está en otra parte del espacio, y entonces a gamma 1 la llamamos como aquella que tiene t igual 0, a la otra que tiene t igual pi. Parametrizamos primero sobre R1, todo bonito, ¿sí? Todo perfecto. Pero hay una pregunta que es súper válida. ¿Por qué si al final hice todo con Stokes, por qué tuve que parametrizar la curva? Y era porque yo tengo que mostrar que la curva es cerrada. Se podría decir igual que como intuitivamente que la curva es cerrada sin hacer ningún cálculo igual, pero yo me aseguraría como parametrizando y es decir, bueno, esta es la curva, entonces con esto puedo ver que es cerrada y esa es una condición que se tiene que cumplir sí o sí para hacer Stokes. Y bueno, le decimos, bueno, vamos a hacerlo con Stokes, calculamos el rotor, calculamos las cosas, parametrizamos la superficie. Ahora vamos sacando la restricción sobre el R, ahora el R se va a mover libre entre 0 y R medios. El phi queda como libre entre 0 y 2 pi, que es donde siempre estuvo. Calculamos vectores tangentes, calculamos su producto cruz, el rotor, y llegamos a una integral que ustedes cuando llegan a un control y la vean, tienen que disparar al tiro. ¿Sí? Esto es cero. ¿Sí? Y bueno, sobre la otra curva, la curva que tenía t igual pi análogo. ¿Sí? Así que eso con la A. ¿Tienen alguna duda sobre la A? Vamos a ir a una pausita ahora. Ustedes me dicen alguna duda y si no, paro un poco la grabación y continuamos en un ratito. Ya, pausa y volvemos. Ya, hola, perdón, me caí de nuevo. No sé qué onda mi internet. De hecho, como que estoy como que en un cómputo me pone así, pero bueno. Ya, resumiendo o sea, no resumiendo, sino que concluyendo la P1A. A ver, buena pregunta, porque yo no lo concluí y era que al final el trabajo total era la suma de los trabajos, ¿sí? Entonces, voy a anotar acá, el trabajo total es igual, lo voy a poner como W, como en física, W en gamma 1 más W en gamma 2. Entonces, eso de ahí es cero, ¿sí? Porque en ambos era cero. Pero la pregunta es qué hubiese pasado si no daban cero, porque claro, como que le justo haber hecho el ejercicio como que te da cero, pero ahí, si el trabajo da un signo y no importa.
O sea, eso les dio y eso les dio. Como que no es relevante matemáticamente hablando. Físicamente tiene significado, ¿sí? Como por ejemplo, si el signo da cuenta de para qué lado está haciendo el trabajo el campo. Si es con respecto a la curva, si lo hace en el mismo sentido la curva, entonces va a ser positivo, y si lo hace con respecto al otro sentido va a dar negativo, por el tema de como que hay un producto punto ahí asociado. Sí, eso con la A. Vamos con la B. Entonces la B es de teorema de Gauss y la gracia de este es calcular flujo sobre una superficie y un campo horrible. Este campo es feo. Sí, es súper feo porque tiene logaritmos naturales, tiene cosenos de un cubo, tiene una exponencial de una exponencial. O sea, ¿qué onda? Así como, ¿qué pasa con este problema? Y la, la cosa es que para esto es muy bueno ocupar Gauss, porque Gauss cuando tomemos divergencia, como que muchas cosas se van a ir y va a quedar una integral más bonita. Entonces, nosotros lo que queremos es la integral de flujo sobre S. Y S es la, es la superficie que pasa por la mitad de la dona que se corresponde con teta entre 0 y pi con r igual a r medios. Entonces, es la mitad de la dona, la mitad que corté, ¿sí? Pero es hueca, ¿sí? O sea, voy a considerar que el R es constante igual a R medios y adentro no tiene nada. Entonces, eso tiene un problema. Y tiene un problema que esa superficie no es cerrada. No es cerrada porque como es hueca, claro, como que en la vida real como que corté la dona y pareciese como que es cerrada, pero imagínense en el mundo matemático, como en el mundo del plano, como que acá esta tapa de acá no está, ¿sí? Esta tapa de acá, claro, eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que ponerle las tapas. ¿Sí? Hay que ponerle las tapas y ahí podemos aplicar Gauss, porque ahí la superficie sí es cerrada. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar Gauss sobre la superficie que sí es cerrada y después calcular el flujo sobre las tapas por separado. Y ahí vamos a tener el flujo que queremos. Entonces, le voy a llamar a S, mejor lo voy a poner intuitivamente. O sea, esto lo voy a llamar dona. Dona. Flujo sobre la dona. ¿Sí? Y entonces, por Gauss, aquí un poco como no tan formal, lo voy a formalizar después al final del problema, es que la integral sobre la dona más tapas del campo, o sea, el flujo sobre las donas y las tapas del campo, es igual a la integral triple sobre todo el volumen, ¿sí? De la divergencia de F de B. Y acá hay una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que esta divergencia va a hacer que el campo se vea mucho más bonito de lo que se veía al principio, pero el problema es que no sabemos qué es este de B. ¿Por qué? Porque lo que ocurre, y esto es bien interesante, las integrales tienen una parte que es geométrica. Esta es la parte geométrica de la integral, o sea, la integral integra sobre algo que le parece natural. Por ejemplo, la integral en coordenadas cartesianas es la integral de los cubitos o de los rectángulos, de los paralelepípedos en realidad. En esférica son esferas, en cilindros son cilindros, esas son las cosas naturales. Acá estamos trabajando sobre una dona, entonces tenemos que ocupar las coordenadas que definen a la dona, que son las toroidales. Recordando que estamos trabajando con teta entre 0 y pi. Y ya, entonces uno se tiene que preguntar, ¿qué es el de B? ¿Sí? Como, ¿qué es el diferencial de volumen? Y para eso yo les puse el teorema de cambio de variable, porque vamos a sacar el de B con el teorema de cambio de variable, donde nuestro cambio de variable van a ser las coordenadas toroidales, va a ser R y teta.
igual a R más R seno de phi coseno de teta. Lo voy a poner abajo porque si no, no me va a dar el espacio. R más R seno de phi seno de teta, R coseno de phi. Esta va a ser nuestra transformación que le vamos a poner al teorema de cambio de variable. Y para ello tenemos que, para sacar el deber, lo que vamos a tener que hacer es sacar la matriz jacobiana de esto. La matriz jacobiana, bueno, la matriz jacobiana es la matriz jacobiana. O sea, ya es derivada, primero son las derivadas parciales con respecto a R. Entonces todo acá va a ser seno de phi coseno de teta, seno de phi, seno de teta, coseno de phi. Eso en una columna. En la otra columna es la derivada con respecto de phi. Lo ideal es mantener el orden que se tiene. Como al final lo que vamos a hacer es tomar un valor absoluto, porque eso es lo que hace el teorema de cambio de variable, va a dar un poco lo mismo. El determinante, si cambian columnas, les va a cambiar un signo. Cuando se permutan columnas con un signo. Pero bueno, efectos del cálculo va a dar un poco lo mismo. Y esto de acá sería con respecto de phi, que es menos r, nada que menos r, coseno de phi, coseno de teta, r coseno de phi, seno de teta, menos r seno de phi. Y finalmente la derivada con respecto de teta es r menos r seno de phi, seno de teta, r seno de phi, coseno de teta, un cero. Esa es la matriz jacobiana y el de B va a ser igual al valor absoluto determinante de la matriz jacobiana de R, de phi y de teta. Y bueno, el cálculo lo pueden hacer ustedes de determinante, pero entre que me equivoque y entre que nos demoremos, prefiero hacerlo porque no hay mucho tiempo. Vale esto. Vale esto, ¿no? Lo tengo que ver, lo voy a corroborar. Sí, tiene que valer eso. Coordenadas asteroidales. En efecto. En efecto dirigido. Es R. Es R más esto. No, no es. Acá. Ah, acá me equivoqué. Acá me equivoqué en, acá. R más R seno de phi, R más R seno de phi. Ya, ahí sí, y tiene que dar esto. Esto es lo que sería, finalmente nuestro dB sería R, R más R seno de phi, de R, de phi, de teta. ¿A alguien le causa ruido eso? ¿Tiene alguna duda? Probablemente sienten que es un golazo, no lo entienden muy bien, es una forma medio rara de aplicar el teorema de cambio de variable. Eso es lo otro. Yo creo que se debe, si alguien ocupó teorema de cambio de variable, lo más probable es que lo que haya hecho fue armar la integral y dentro de la integral ocupar, sí, sí, y dentro de la integral ocupar el teorema de cambio de variable. Acá lo que estamos haciendo es como ocupar el teorema de cambio de variable como por afuera. O sea, nosotros tenemos la transformación y antes de hacer todas las cosas, sacamos al tiro el diferencial de volumen, que sería esta cosita bonita de acá. Y es como un poco lo que tiene que dar, es como, suena como muy intuitivo. O sea, no sé en realidad, pero cuando me pareció intuitivo. Y entonces, ahí tenemos el dB. Ahora tenemos que sacar la divergencia. Y voy a traerme el campo para acá. ¿Dónde está el campo? Ah, no lo he escrito. Es un poco feo, lo voy a escribir acá y me lo voy a llevar.
logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado, z coseno de y cubo, y a la y más z, me lo llevo. Entonces, este es el campo y la divergencia son las derivadas correspondientes. Entonces, acá arriba vamos a tener eh, la derivada del logaritmo natural más la derivada con respecto de y, acá es menos seno de y cubo por la derivada de y cubo, que es 3y cuadrado, más la derivada con respecto de z, que es 1. Si hay alguna duda, Ari se lo prueba. El dB también se puede escribir como la multiplicación de los factores de escala con los diferenciales, ¿o no? Sí, sí, si sacáis los factores de escala, ya. Si la duda es la siguiente para la gente de la grabación. Claro, que alguien como que me dice el dB puede ser igual a HR, HFI, H teta, DR, de phi, de teta. Y me salió chico este raro. Sí, y la respuesta es que sí. Deberías, de hecho, este factor de escala de acá es el factor de escala asociado a esto, ¿sí? Porque el factor de escala sale de ahí. Este debería ser el factor de escala asociado a teta. Y el R debería ser el factor de escala asociado al phi. Y el factor de escala asociado al R debería ser 1. Entonces sí, debería ser el modelo de los factores de escala. Pero no sé si esa definición la vieron. Es que uno puede demostrar que es lo mismo. Los factores de escala, al final como que el determinante es poner como el triedro, o sea, la matriz jacobina es como el triedro, ese que arman, y después el determinante va a dar la multiplicación de los factores de escala. Sí, pero no sé si lo vieron. Entonces, por eso que tampoco se me hubiese ocurrido, pero si lo hubiesen visto, yo creo que hubiese ocupado eso. Ya, y esta es la divergencia, pero en coordenadas cartesianas. Esto hay que pasarlo a las buenas coordenadas, a las buenas coordenadas toroidales. Y hacer sí. Espérate, ese seno de ahí de IQ me queda horrible, ¿o no? Yo cuando lo había hecho, yo cuando lo había hecho creo que me equivoqué. O creo que me equivoqué en el enunciado, el profe me dijo que estaba bien. Sí, me equivoqué en el enunciado. Esto de acá no es, esto de acá me equivoqué en el campo, perdón gente, por el fail. Pero acá en el campo, este de acá es un coseno de x cubo. Entonces al hacer la divergencia eso se va a cero. ¿Se cachó el error, o no? Hoy día estoy como volando bajo. Ya. Pero el x vale r más r seno de phi coseno de teta, que era es. Ya hubo rato. Ya, x cuadrado más y cuadrado es r más r seno de phi al cuadrado más 1, esto en coordenadas toroidales, y esto queda 2 coseno de teta, r más r seno de phi, más 1. Esta es la divergencia, y entonces la integral de volumen, voy a poner el espacio para poner los límites de integración, va a ser 2 coseno de teta partido r más r seno de phi más 1.
el de b va a ser r más r seno de phi, de r, de phi y de teta. Ya, y el r va entre 0 y r medios. El phi va entre 0 y 2pi, a ese no le pasa nada. Y por la restricción del problema, estamos integrando solamente la parte de teta que va entre 0 y pi. Si no estamos dando como la vuelta completa, estamos haciendo solamente la mitad de la dona. Entonces todo va entre 0 y pi. Y ya, a ver, copiando esto, primero voy a distribuir más eh, r acá, r, r seno de phi, más acá, dr de phi y de teta. Ya, y al final, bueno, la integral es lineal y hay cosas que se van a ir, ¿sí? Hay cosas que van a integrar cero. Algo que va a integrar cero es, hay que tener mucho ojo con esta integral que va entre 0 y 2pi, porque este phi de acá va a integrar cero, ¿sí? Porque el seno de phi que integra entre 0 y 2pi, entonces esa integral no puede ser al tiro, eso vale cero. Y entonces la integral es lo mismo que integrar entre 0 y pi, 0, 2pi, 0 r medios, 0 r medios, 2 coseno de r, 2 a 2 coseno de teta por r, más r por r de phi y de teta. ¿Sí? ¿Está claro ya, no? ¿Vamos bien? ¿Todo ready? Ya pues. Y acá ya, no se puede simplificar más, hay que separar las integrales y ocupando Fubini, les recomiendo igual que lo mencionen, lo voy a mencionar yo ahora como aparte. Esto acá es 2 entre 0 y pi coseno de teta, 0 a 2 pi de phi, 0 entre 0 y r medios r de r, más, más r sale constante para acá afuera, 0 y pi de teta, 0, 2 pi de phi, 0 r medios r de r. Ya pues, una integral que se tienen como que saber igual interesantemente es esta, que son, que ya uno entre 0 y 2pi como que intuitivamente dice ya, eso es 0, pero la otra es la integral entre 0 y pi. Cuando integran un seno, esta integral da cada 1, pero cuando integran un coseno, esto da 0. Sí, porque al final esta integral vale menos, sí, menos, no, como que menos, más seno de pi menos seno de pi, menos 0 es 0. Y eso es 0. ¿Sí? Entonces, esta integral de acá vale 0. Y nos quedamos solamente con esta. Y esto de acá es r, la primera, la integral con respecto a teta es pi, la otra vale 2pi, y la otra vale r cuadrado partido 4. Y entonces finalmente esto es, sí, está bien eso, ¿no? ¿Está todo en orden? Sí, ya que no me había equivocado en algo. Ya, súper.
R cubo, pi al cuadrado partido en 2. Y eso es lo que vale más partido en 8. No porque, no porque esta integral de acá es la integral de R al cuadrado entre... Ah, sí, tenéis toda la razón. Sí, la integral entre... Y esto al final queda R al cuadrado cuarto partido en 2. Correcto. Ya. Y esa es la integral de la divergencia en el volumen. ¿Sí? Pero ahora hay que tener en cuenta algo. La integral de flujo de la dona más las tapas f punto ds es igual a la integral de flujo solamente de la dona, ¿sí? Más las tapas. Y el teorema de Gauss me da esto. ¿Sí? Esto es lo que me da el teorema de Gauss. Esto es lo que quiero, entonces tenemos que sacar esto. Hay que sacar eso, hay que poner, como ya lo dijimos, hay que poner las tapas, pero ahora hay que formalizar eso, y eso hay que parametrizarlo, y hay que sacarle el flujo manualmente. No podemos sacar eso de nuevo por Gauss, porque esas, como que al final esas tapas, son discos, ¿sí? No encierran un volumen, entonces como que no hay por dónde, o sea, no hay por dónde sacar un Gauss de ahí, ¿sí? Muy peludo. Y en general sacar esos flujos es más o menos fácil, ¿sí? De hecho, ya lo tenemos parametrizado, porque es lo que hicimos en la A, ¿sí? Entonces vamos con las tapas. Las tapas son dos tapas en teta igual 0 y teta igual pi. ¿Por qué en teta igual 0 y en teta igual pi? Porque lo voy a... Ah, no, pero aquí dibujarlo si lo tengo. Tenemos que pensar que lo cortamos en la mitad, ¿ya? Y el teta va entre 0 y pi, ¿sí? Entonces tengo que tener una tapa en teta igual 0 y tengo que tener una tapa en teta igual pi. Y esas tapas son los mismos circulitos que hicimos antes en la A, ¿sí? Entonces, espera un poco. Entonces, tapa uno, la tapa uno va a ser en teta igual a 0 y eso ya lo parametrizamos. Lo voy a llamar así y va a ser esto, R más R seno de phi, 0, R coseno de phi. ¿Alguien le queda alguna duda de esto? Fue muy rápido. Que diga ahora antes de que siga avanzando. Bueno, ya sacamos los vectores tangentes, ya sacamos el vector normal, y esto de acá en este campo, o sea, en esta superficie, da RJ. Pero lo que tenemos que evaluar es el campo radioactivo que lo borré, lo tuve que haber guardado en alguna parte, pero es logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado, z coseno de x cubo, i elevado a e a la i más z, y hay que evaluar esto en la parametrización. Entonces, si la parametrización es esta, en primer lugar, y lo bacán de esto es que el y vale 0. Entonces, esto de acá
esto de acá se hace idénticamente 0. E a la i es e a la 0,1, 0 a la 1, 0. Esto es lo bacán, porque este término es feísimo, este término de integrar es horrible. Y bueno, esto también de integrar va a ser feo, pero vamos a ver qué ocurre. A ver, entonces, logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado, esto es logaritmo natural de r eh, más r seno de phi al cuadrado, lo voy a dejar ahí nomás, más z, que z vale r coseno de phi, coseno de x al cubo, que esto queda horrible. Voy a borrar acá. Y puedo borrar, no, no puedo borrar. Me quedo espacio. Ahí, acá. Ya. Espero que me alcance con esto. No, no me va a alcanzar. Es muy largo este término que viene acá. Lo voy a dejar acá abajo. R más R seno de phi al cubo, coseno, eh, coseno de teta también al cubo. Y el z vale R coseno de phi. Ya, eso es lo que daría, queda horrible la segunda coordenada, es justamente la que vamos a tener que integrar. El campo no lo quiero borrar, lo quiero dejar más abajo porque lo voy a tener que ocupar en algún momento. Ya, entonces, ahora el producto punto de esto vale, sí, el producto punto entre f y rj, que era el vector normal, es r cuadrado coseno de phi coseno de r más r seno de phi al cubo, por aquí se me faltó un coseno, pero esto en realidad es, esto es teta igual a 0, entonces esto es 1, lo voy a omitir. Y eso es lo que hay que integrar. ¿Sí? ¿Se entendió? Uy, más o menos, más o menos saltándome pasos, cosas del estilo. Ya, y esto puede parecer horrible, pero aquí es cuando vienen las integrales bacanes que salen en los controles y simplifican harto la matraca. Voy a notar acá. La integral de flujo es igual a la integral de este corcho de acá, de, de R de phi entre 0 y R medios entre 0 y 2pi. Entonces, no me habría equivocado, ¿eh? Mm, 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 relaciones, ya, no, no me equivoqué. Esto debe integrar 0 por una razón que yo creo que es incorrecta, porque ya integrar esto es imposible. O sea, integrar el coseno del cubo va a ser completamente, completamente imposible, pero este coseno de phi va a integrar 0. ¿Sí? Em, pero eso tengo que decírselo después, porque creo que me equivoqué cuando hice la pauta. Hice mal el ejercicio, puede ser. Pero esto probablemente vale 0.
Se muere por el signo, bro. Sí, es que eso es lo que va a pasar, de hecho. Eso sí o sí pasa. Tiene que integrar cero. Porque, claro, la integral con la otra etapa va a tener signo negativo y va a morir. Pero yo no puedo asegurar que esta integral vale cero. De hecho, yo había puesto como en la pauta que valía cero, pero eso es mentira. ¿Ya? Y en honor al tiempo, el flujo sobre la otra etapa solo cambia el signo. Y entonces, acá voy a decir etapa uno. Esto igual es formal, o sea, yo he visto desarrollos como formales y que le pongan tapa uno o tapa o dona, etcétera, lo pueden hacer, ¿no? Entonces, la integral sobre la tapa 2 de f.ds es igual a menos este corchazo que está acá. ¿Ya? Y ahí tenemos las dos integrales de flujo que queremos. Wolfram apaña siempre. Entonces, tenemos lo que le había dicho antes. La integral de flujo sobre la dona más tapas df.ds es igual a la integral de flujo sobre la dona más las tapas y esto de acá por Gauss dio r cubo pi al cuadrado partido en 4, ¿sí? Esto es la integral sobre la dona nomás. Y bueno, las tapas dieron, no sé, le voy a poner un nombre a esto, le voy a poner estrellita, porque es muy grande. Estrellita más estrellita menos estrellita, y esto de acá vale cero. Y con esto se concluye que es igual a r cubo pi cuadrado partido en 4. Y ese era el problema de la dona. Ese es el flujo total sobre la dona. Sobre la mitad en realidad. ¿Sí? Ya, bien. Ese fue. Sí, sí, obvio. Ahí. Ya. Estamos justitos con el tiempo. Pero ya, fuera todos los errores de cálculo que tuve hoy día, sí, soy malo con la matraca, tengo que admitirlo. Me equivoco harto. Pero la gracia de este problema es que es un problema súper típico de Gauss, en el sentido de que a usted le dan una superficie, calcular flujo, un campo que es súper feo, y en primer lugar se simplifica con la divergencia, y es muy usual que se generen como simetrías o que se borren cosas por los signos o integren cosas como senos o cosenos en 0,2 pi o que se anulen. Eso es súper típico, pasa harto. Entonces este ejercicio es muy típico en la ciencia de ejercicio que tienen que ponerle tapas a la superficie para poder aplicar Gauss sobre la buena superficie donde sí se cumple el teorema, que es la superficie cerrada. ¿Sí? Superficie cerrada. ¿Sí? Así que eso. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan o paro la grabación acá? Estuvo largo el ejercicio, pero es bien
bien representativo de lo que podría entrar en un control sobre Gauss. Es muy típico esto, muy, muy típico. Ya, voy a parar la grabación, así que a la gente de la grabación le digo adiós. Chao, chao.